4:11. Vamos a dar un tiempo ahí de la palabra. La versión que quiero leer es la palabra de Dios para todos. Dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Mire, el tema está ahí. Todo el tema que vamos a hablar ahorita, hermano, está ahí en Efesios 4:11. Voy a volverlo a leer. Cristo mismo le dio dones a la gente. Diga conmigo, Cristo mismo. Es Cristo el que da los dones. Oiga, no es la gente, no son los humanos, es Cristo. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias, a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Entonces voy a orar esta noche. Lo primero que me toca es enseñarle. Hoy estamos en martes de enseñanza y yo le puse al tema aperturas del ministerio. Y obviamente el ministerio es de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a estudiar eso esta noche y vamos a levantar. Aquí tenemos bastantes peticiones de oración para que mañana también estemos acá en esta casa orando. Señor, en el nombre de Cristo levantamos cada petición y cada súplica esta noche en tus manos, delante de tu presencia, en tu altar. Las ponemos, Señor, sabiendo de que tú tienes la respuesta, desde ya la tienes. Antes de que nosotros, Señor, la hagamos, la petición tú ya la has escuchado, tú ya tienes, Señor, preparado lo que tienes para nosotros. Yo las presento para que seas tú el que obre conforme a tu voluntad. Te pedimos también por la pastora Ninosca, en tus manos nuevamente, la ponemos ahí, Señor. Sabemos que tú estás trabajando en su vida, en su salud y en su sanidad. Pedimos por tu palabra, tu buena y bendita palabra esta noche. Sea hablada con libertad, que nos des un espíritu magistral esta noche, para que podamos entender tu palabra y traer, Señor, gozo a nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted le regala palmas con fuerza al Señor. Aleluya. Mire, voy a tratar de avanzar en esto. Efesios 4:11 lo hemos leído muchas veces. Me llama la atención que dice, Cristo mismo les dio dones a la gente. Esa versión me llamó mucho la atención. Todo el tema, como le decía, está ahí en Efesios 4:11 y 12. Pero quiero desarrollarlo con usted. El Señor estableció 5 ministerios. Pero esos 5 ministerios salen del pueblo, salen de la gente que se convierte, de la gente que viene a los pies de Cristo. Y obviamente, en los versos que acabamos de leer, nos indica que los ministerios van a seguir funcionando hasta que nosotros alcancemos la unidad de la fe, hasta que alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, que la función de los ministerios está vigente hasta el día de hoy. Entonces, viendo esto, voy a leer las aperturas del ministerio, pero en Cristo, que se manifestaron, que Cristo hizo un acto profético de abrir algo. Abrió cosas, Cristo. Y eso lo vamos a estudiar ahorita con usted. Solamente cosas que abrió Cristo. Entonces tengo que leer, obviamente, versículos de los evangelios del Nuevo Testamento. Me voy a apoyar con algunos versículos de Hechos y algún versículo ahí de Hebreos. Pero las aperturas del ministerio las quiero leer ahí con Cristo. Entonces voy a leer la primera, pero voy a empezar de atrás para adelante. ¿Está conmigo, verdad? Vamos a empezar con la primera. La primera la encontramos en el Evangelio, Dios santo, que toqué aquí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 52. Vamos a empezar desde la última apertura en el ministerio de Cristo hasta para atrás. Entonces mire la última. Dice, y los sepulcros se abrieron
y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, mire, sería la última apertura cuando Cristo hizo su función del ministerio. Pero voy a leer la última y voy a enseñarle de atrás para adelante. Esta primera apertura yo le puse apertura de los santos, que obviamente nos está hablando de una manifestación, de algo profético, que el Señor cuando murió, obviamente resucitó al tercer día, pero cuando Él muere, hay una apertura. Mire usted que Cristo, hermano, aún en su muerte hacía milagros. Cristo, aún estando en la cruz, hizo salvación. Salvó al ladrón en la cruz. Aún Cristo, hermano, crucificado, hizo que se convirtiera en un soldado romano. Imagínense. Aún Cristo, hermano, en su momento de muerte, en su momento de sufrimiento, hizo, hermano, que Herodes con Pilatos se reconciliaran. Estaban hasta peleados, hermano. Mire todo el ministerio de Cristo, lo que implica. Pero como esta noche lo que nos atañe es aperturas, veo yo que hay una apertura de un llamado a los santos, de un llamado a todos aquellos, hermanos, que estamos buscando esa estatura de llegar a ser santos. Y entonces, cuando Cristo muere, se aperturan las cárceles, obviamente espirituales, aquellas prisiones, hermano, de muerte. Y dice que muchos de los santos resucitaron. Y voy a traerlo ahora a lo espiritual, porque esto sucedió, hermano, físicamente. Se levantaron. Hay muchos santos, no todos, ¿verdad? Pero muchos santos que estaban muertos se levantaron y fueron a dar testimonio a sus familias de que el que había muerto era Cristo. Ahora, lo trasladamos a nosotros. Nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces hay una apertura del ministerio. La primera apertura del ministerio es que el Señor llama a la congregación de todos sus justos, a todos aquellos que reconocen que Cristo es el Señor y que Él murió en la cruz. Entonces Cristo los llama y nos hace una apertura y nos traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz, porque Él es Señor y Rey de reyes. Yo no sé si usted le da palma fuerte al Señor. Amén, a su nombre, a su nombre. Entonces fíjese usted, qué aterrador ha de haber sido el ver, hermano, a un justo, a un santo, porque ahí dice ya santo, resucitado y dándole testimonio a su familia de que en realidad Dios había hecho el milagro. Mire usted, imagínese usted ese cuadro. Lo que estoy viendo aquí, hermano, es la primera apertura. Estoy todavía en la primera apertura. Es que Cristo abre, hermano, esa puerta de salvación y nos congrega, porque en medio de todos nosotros Él va a hacer un trabajo. Entonces nos llama primero, hermano, de pecadores y nos limpia para podernos tener como justos. Nos hace una justificación. Eso es lo que nos hace el Señor. Y entonces, hermano, imagínese usted, venimos nosotros a realizar una congregación de justos. Cuando estamos en la congregación de justos, una vez que pasamos el proceso de limpieza, el proceso de purificación, el proceso de cambio, entonces ya puede habilitarnos el Señor para el servicio dentro de su congregación. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 12:22, Reina Valera 1960, dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, en la congregación, hermano, esto es lo que Dios hizo, una apertura para que ya no solamente israelitas, no solamente aquel que fuera judío tuviera la oportunidad de venir a los pies del Señor, sino que todos nosotros, aquellos que creemos, hermano, en la salvación por Jesucristo, podamos estar en la congregación. Amén, hermanos. No le podemos negar la entrada a las personas. No podemos tener distinción de raza, no podemos tener distinción, hermano, de sociedad con nadie.
Tenemos que abrirle la puerta a las personas, trasladarles el mensaje también, porque nosotros estuvimos también en ese mundo perdidos y ahora Cristo nos ha rescatado. Somos ciudadanos, hermanos, de la Jerusalén celestial, y ahora Cristo está gobernando nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, está con nosotros y experimentamos un compañerismo espiritual con el hermano que usted tiene a la par. Somos creyentes porque estamos confesando que Cristo nos salvó, y la recompensa la vamos a obtener al final de nuestra carrera, y vamos a llegar a la ciudad de la cual hemos salido, que es Jerusalén la celestial, que está descrita en Apocalipsis capítulo 21. Amén. Entonces mire usted, hay una primera apertura. Cuando Cristo murió, hermanos, se abren los sepulcros. Ok, es una apertura para llamar a todos los justos, para convertirlos en santos y llegar a alcanzar la estatura de un varón perfecto. En Juan 19:34, porque quiero introducirme más con esto, la versión del oso dice: pero uno de los soldados de los romanos le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Es el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces mire, como estamos de atrás para adelante, antes de que Cristo fuera al sepulcro, antes de que se abrieran los sepulcros, hubo una apertura en su cuerpo. Dice que el soldado romano, hermano, le traspasó con la lanza su costado. Entonces, esta segunda apertura le pongo yo apertura del costado. Diga conmigo, apertura del costado. Entonces, la primera apertura que vimos es para llamar a todo un conglomerado de hermanos, que somos todos los que estamos congregados aquí esta noche. Amén. Y somos justos, nos justifica el Señor y nos convertimos de pecadores a justos. Y de esa justificación nos irá a convertir el Señor en santos. Pero luego hay otra apertura, que es ahora el costado, que tipifica, hermano, que ahora usted forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo todavía? Entonces lo que el Señor quiere es, hermano, que usted participe, que seamos participantes del cuerpo de Cristo. Ahora, desde el conglomerado de la congregación de justos, hay unos que son cuerpo. Por eso es el dilema, hermano, ahora con muchos predicadores, porque dicen: no, la iglesia no va a ser arrebatada, la iglesia va a pasar por la tribulación. Encuentro muchos versículos que dicen que la iglesia se queda. Es que todavía no hemos entendido que hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia que es reino, y hay otra iglesia que es pueblo nada más. Entonces, por eso, hermano, es importante tener doctrina. Mire, los martes de enseñanza nos sirve mucho de esto. Hay una apertura para todo aquel que quiera confesar que Cristo es el Señor. Pero luego de eso hay una apertura para convertirse en parte del cuerpo de Cristo. Esta es la novia, esta es la iglesia que es novia. Es la iglesia que usa velo, es la iglesia que se casa con el esposo. ¿Está conmigo todavía? Ahora, la lanza rompió las fuentes de la vida, hablando espiritualmente. O sea que el cuerpo de Cristo, hermano, tenía que nacer, nació ahí. Como ya le hemos hablado en otras ocasiones, como cuando a Adán le sacaron a Eva del costado, a Cristo le sacan la iglesia del costado. Ningún cuerpo humano hubiera, hermano, podido sobrevivir a esa herida que le hicieron a Cristo. Tenía que morir. Dice que Juan estaba ahí, hermano, parado como testigo, hermano, y él dice, ahí mismo lo dice, el que escribe esto es verdadero. Él vio, hermano, cuando todos estaban ahí, y salió sangre y agua. Diga conmigo, sangre y agua. Esa sangre y agua tipifica dos cosas: justificación y santificación. Son dos cosas que todos los justos que ya se congregan y participamos de estos rociamientos, pasamos a otro estatus, nos convertimos en cuerpo de Cristo. Por eso es que los que vamos a ser arrebatados somos los que somos parte del cuerpo
de Cristo. Entonces hay una iglesia que se queda, es la que no es cuerpo. Mire la apertura del ministerio. Por eso es que el ministerio de Cristo, hermano, es tremendo. Tenemos que leerlo con sabiduría. Mire, voy a avanzar un poquito más con esto. El agua y la sangre que brotaron representan estos dos grandes beneficios. Todos los creyentes tenemos que participar de justificación y santificación. Sangre para la expiación de los pecados y agua para la purificación de nuestra vida. Por eso es, hermano, que usted tiene que darle un rociamiento de agua al cuerpo. ¿Cómo? Bautizándose. Para formar parte del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que nos bautizamos estamos siendo injertados en el cuerpo de Cristo. Yo le puedo decir con certeza entonces que el ladrón en la cruz no forma parte del cuerpo de Cristo, porque él aceptó a Cristo pero no se bautizó. Él tiene una apertura, el ladrón en la cruz tuvo una apertura. ¿Qué apertura? La de pertenecer a un conglomerado, a una congregación de justos. Y tal vez llegó a ser santo porque el Señor lo justificó. Pero cuerpo no va a ser el ladrón en la cruz porque no se bautiza, no participó de ese rociamiento. Ahora, mire esta otra apertura. La apertura de esta que estoy hablándole ahora nos lleva a ser, hermano, identificados como iglesia novia, la iglesia que se casa. Entonces, al Cristo crucificado le podemos entonces dar ese mérito de nuestra justificación. Pero mire lo que hace también el Espíritu Santo. Por su gracia nos muestra la santificación. Porque cuando Cristo usted lo acepta en su corazón, entonces viene el Espíritu Santo y actúa la santificación. Porque el Espíritu es santo. ¿Está conmigo todavía? Ok, ya llevamos dos aperturas. La apertura para una congregación, para pertenecer a una congregación. Luego de eso hay otra apertura. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir avanzando en el camino del evangelio y podamos llegar a ser iglesia. Lleguemos a estar habilitados para el servicio de la congregación. Para que podamos, hermano, servir en la casa, en el santuario donde se mueve la presencia de Dios. Ok, vamos con la tercera apertura. Lucas 4:18. Cristo lo hizo. Dice Cristo en Lucas 4:18. Voy a leer este versículo, aunque puedo leer un montón, hermano, porque si no, no los leo. No avanzamos. Solo voy a leer Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo Isaías 61. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio. Diga conmigo, el evangelio. Le voy a anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Hay unas versiones que dicen para dar apertura a la cárcel. Hermano, mire qué terrible. Ok, mire, entonces este tema es larguísimo, hermano, pero solo quiero centrarme en las aperturas que Cristo ejecutó. Algo profético estaba haciendo Cristo. Cada vez que Él aperturaba algo, nos estaba profetizando las cosas que tenían que moverse en el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo todavía? Esta apertura es la apertura del corazón. ¿Por qué la apertura del corazón? Porque hay un ministerio que le habla específicamente al corazón. Es el evangelista. Yo esta noche, mire, esta noche tal vez, creo que ahí en algunos martes del 2016 creo que están los temas. Nos dedicamos a estudiar el ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral y ministerio magistral. Nos dedicamos a ver qué señales tiene cada ministerio. Pero quiero mostrarle esta noche cómo Cristo aperturó esos ministerios y esos ministerios funcionaron en Cristo. Y por eso le leí Efesios 4:11, porque dice: Cristo mismo le dio dones a la gente y a unos les dio la potestad de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo mismo lo dio. ¿Por qué? Porque Él mismo lo ejecutó. Entonces, esta apertura, dice Cristo: a mí me ha ungido el Señor, a mí me ha ungido el Padre.
Me envió el Padre para que haga una apertura y pueda evangelizar. Cristo evangelizó. Por eso usted va a decir, es que oigo a un predicador ahí, escuché un predicador en la radio, pero no me gustó porque predicó de esta manera. Es que usted tiene que saber quién le está predicando. Hablamos un poquito el domingo de que tenemos que tener el oído instruido, ¿se acuerda? Entonces usted tiene que saber si está oyendo un evangelista, si está oyendo un profeta, está oyendo a un pastor o a un maestro. El que le habla al corazón es el evangelista, que habla bonito, hermano. Por eso es que, hermano, el dedo del evangelista, hermano, es el dedo del centro de la mano. No sé si usted tiene su manita, trajo sus manos hoy, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces el dedo del centro tipifica el dedo del evangelista. ¿Por qué? Porque ese dedo tiene la vena que va a dar al corazón. Entonces los 5 ministerios están tipificados en la mano. Mire, no va a llamar el Señor a un ministro como evangelista si primero no pasó el proceso de las 2 aperturas anteriores. Ni lo pudo haber llamado si no estaba dentro del conglomerado de iglesia, para que después pasara por un proceso de purificación y santificación, para que dentro de ese conglomerado llamado cuerpo de Cristo, hermano, hacer una apertura ahora para un ministerio evangelístico. Esto es, por eso dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del cuerpo de Cristo. Entonces, una cosa son los santos y otra cosa es el cuerpo de Cristo y otra cosa son los que son llamados ministros dentro de todas esas aperturas que van. ¿Va conmigo todavía? Entonces, el Señor Jesús abre el corazón de la gente por medio de dones otorgados a la iglesia. Y el primero que estoy viendo aquí, disculpe el orden, que tal vez no lo lleve como usted lo pensaba, pero por eso le estoy diciendo de atrás para adelante. El ministerio evangelístico, es para que aquellos escuchen la buena noticia y lleguen a ser salvos. El evangelista conduce el corazón de las personas al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra. Por eso es que usted, hermano, va a oír a Gigi Ávila. Qué lindo, hermano, cuando escuchamos un evangelista marcado, que lindo predicado, y que usted qué hermoso predica, qué lindo, porque hablaba al corazón. Tenemos un ejemplo hermoso de un evangelista. Por eso usted va a decir a veces, con el tema de hoy, usted va a decir, con razón el pastor predica así. Sí, porque yo no soy evangelista, hermano. ¿Está conmigo, verdad? Bueno, mire, ya hoy me cayó el 20, va a decir usted. Hechos 16:13. Dice, en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Mire los apóstoles, hermano. Usted andaba buscando en el río una poza para bañarse. No, mire los apóstoles. Buscaban un lugar para orar. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Mire esto. Versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. No sé si hay alguna Lidia por aquí, hermano. De la ciudad de Tiatira. Era vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera. Pablo tenía una obra evangelística ahí, hermano. Para lo que Pablo decía, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Mire la apertura del ministerio evangelístico, hermano. Por eso es que tenemos que orar al Señor para que el Señor levante obreros. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es que la gente dice, yo siento un llamado, pastor, pero para ir a predicar a Mickey Mouse allá en Miami, pastor. Siento un llamado para ir a visitar a Trump, pastor, allá por Washington, allá por New York. ¿El justo dónde lo deja? Hay gente también que necesita oír el mensaje de salvación. Tu paciente.
Acá, ¿verdad? Por aquí que cerquita, ¿verdad? Nadie siente ir, hermano, allá a Abuelada, allá por Santa Bárbara. Ni conoce la gente de Abuelada. No, Abuelada cuando me baño en la mañana, pastor. Hay un lugar que se llama Abuelada y hay gente que necesita oír el mensaje de salvación. Pero el que va a enviarnos se llama Jesucristo, hermano. Y mire, el evangelista entonces, por medio del don, que esto se llaman domas, dados por el Hijo, le da un ministerio evangelístico y le traslada las palabras a su boca y entonces habla al corazón y se apertura el corazón. Mire, el corazón, hermano, es un músculo. El corazón, hermano, es un órgano muy interesante del cuerpo. Y el que le habla a ese músculo es el evangelista. Por eso, hermano, es que, mire, uno de pastor tiene que pedirle al Señor este tipo de unciones también. Porque como pastor nos toca, hermano, hacer llamado a la gente para que se convierta. A veces el trabajo del pastor no es ser el evangelista, porque tienen que levantarse evangelistas. Pero al no haber, al que usa el Señor es al pastor. ¿Está conmigo todavía? Ahora, dice la Biblia que el oficio, obra de evangelística es para todos. Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. O sea, estamos llamados todos, hermano, a utilizar la obra del evangelista. Después de haber escuchado y creído el evangelio, mire lo que pasó con Lidia. Se bautizó. O sea que este ministerio, como la persona que ya está utilizando el ministerio evangelista, entonces hace las mismas aperturas que Cristo ya hizo y traslada a la gente de un mundo de tinieblas por medio de la predicación del bendito evangelio, hermano, a un reino de luz, y pasan a ser justos. Pero mire que esta mujer, hermano, ¿cómo entendió el mensaje? Ay, nomás que estaban en el río de un solo, bautízame. Yo creo que salió cantando: yo danzo en el río. Más de una vez, hermano. Mire y dice que no solamente ella, sino que toda su familia. Eso es, hermano, mire, eso es lo que Dios quiere dejarnos aquí. Dios santo, ya el tiempo me está avanzando. Mire, solo así rapidito, hay 5 cosas que el ministerio del evangelista trabaja en el corazón. Número 1, cambiar el corazón por uno sensible. Primera de Samuel 10:9, Ezequiel 11:9 o 36:26. ¿Qué más hace el evangelista? Número 2, limpiar por medio de la predicación de la palabra con la sangre de Cristo los pecados de la gente. Mire el trabajo, eso está en Salmo 51:10, Mateo 5:8. Número 3, el trabajo del evangelista es que haya un lavado. Oiga, el trabajo que hace el Espíritu Santo, el trabajo que hace Cristo. Un lavado de maldad en la gente. Número 3. Número 4, que haya salud y sanidad en su alma. Y por último, número 5, dice la Biblia que el trabajo del evangelista es alegrar por medio de una palabra. Proverbios 12:25. Ok, pastor, vuélvalo a repetir. Ahí queda la prédica grabada, hermano, no se preocupe. Ahí después usted le da retroceder, adelantar y avanzar. Avance conmigo. Lucas 24:32. Traducción Nuevo Mundo. Vamos a una siguiente apertura. Estamos hablando de las aperturas del ministerio. Usted esta noche se va a identificar en cuál fluye usted. ¿Qué apertura le está dando Dios, hermano? Porque mire, todos los que estamos aquí somos ministros, somos reyes y sacerdotes. Tenemos que oficiar. No nos llamaron solo para que estemos calentando la silla, hermano. ¿Aló? Sino que nos llamaron para, hermano, ejecutar la obra de Cristo. Lucas 24:32 dice: y ellos se dijeron el uno al otro: no os ardía el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo. ¿El qué? ¿El qué, hermano? ¿El qué les abrió? Les abrió las escrituras. Mire esta apertura. Por eso es, hermano. ¿Cuántos aquí ya recibimos a Cristo, hermano? ¿Cuántos recibimos a Cristo? Entonces, la primera apertura que usted tuvo que haber tenido es que oyó un mensaje evangelístico por el cual usted aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, hubo una apertura en su corazón. ¿Aló?
Pero después de que usted recibió a Cristo Jesús, yo no sé si fue en una campaña, no sé si fue en una vigilia, en un ayuno, en un culto, no sé. Pero necesita otra apertura. Necesita pastor. ¿Está conmigo? Esta apertura pastoral la manejaba Cristo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el pastor, por eso, hermano, no es cualquiera que es pastor. El pastor tiene que saber manejar la espada, la escritura. Por eso, para los que anotan, Juan 10 del 1 al 14, lo leen en su casa. Dice la Biblia que el pastor tiene que hablar la palabra, no tiene que hablar sus pensamientos. Yo no me puedo parar aquí a contarle: bueno, hermanos, hoy no vamos a leer la Biblia, hoy le voy a contar mi testimonio. Entonces, mi tarea de pastor no la estoy haciendo. Recuerde que el pastor tiene que, valga la redundancia, pastorear y apacentar. Son dos cosas distintas. Cuando apacienta el pastor, ¿cuándo está predicando? ¿Cuándo pastorea el pastor? Cuando no está predicando. Porque uno puede pararse en un púlpito y ser un predicador, pero no por eso quiere decir que es pastor. Son dos cosas distintas. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe predicar. Son principios básicos. Entonces, viene el Señor aquí y nos enseña esta apertura. Cuando usted ya ha sido trasladado, cuando ya el Señor le está haciendo aperturas, necesita, hermano, la apertura del pastor. La función del pastor es abrir las escrituras al pueblo para que por medio de la palabra la gente conozca a Jesucristo. Que la gente no ponga los ojos en el pastor, sino que el pastor guía a las ovejas a ver a Cristo. Amén. Él es nuestro pastor. Mire, ellos, los discípulos decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría? Mire esa apertura, hermano. La palabra ardía se dice caío, que es la 42, perdón, la 25:45. De ahí es donde viene cardio, cuando abría, caía, que significa fuego, significa quemar, significa luz. Cuando esa palabra arder. Y entonces, mire las características. Luego que el Señor le ha trabajado a la gente el corazón por medio del evangelista, utiliza al pastor para seguir trabajando en el corazón, pero ahora por medio de la escritura. De manera que nuestro corazón permanezca ardiendo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del Espíritu de Dios que está en ti. Pero ¿cómo se aviva? Con la palabra. Entonces, el Señor estuvo con sus discípulos y los llevaba, hermano, por el camino de Emaús. Mire, por ahí los llevaba. Ellos iban, hermano, para Emaús. Emaús significa tibieza. Usted ya conoce la historia. Y el Señor lo que hace es hablarles, hermano, la palabra, y ellos cambian, hermano, su corazón. Pero lo que estaba haciendo Dios era llevándolos, hermano, conduciéndolos a pastos verdes. Esa palabra que trae un pastor es para apacentar, para que la gente, hermano, tenga alimento, para que la gente tenga un alimento fresco, para que la gente pueda llegar junto a las aguas de reposo. Dice la Biblia que eso está en Salmos 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, toda esa característica que encontramos en el Salmo 23, obviamente, hermano, la tiene que cumplir Cristo en nosotros cuando nos hace esta apertura. Entonces, esa palabra, hermano, confortar, significa que la gente se convierta. Significa que la gente regrese de nuevo para convertirse a las cosas buenas. Eso es confortar. Ahora, la enseñanza número 1 del pastor debe ser predicar a Jesucristo.
Por medio de una apertura que es la palabra. Todo pastor tiene que tener la herramienta básica de la palabra. Si no, hermano, mire, si a usted no le gusta la palabra, entonces déjeme decirle, no es pastor, hermano. No, es que yo quiero ser pastor para que me tomen las fotos y salir así. Ah, no, pero usted entonces lo que quiere es una foto. Porque el pastor, hermano, tiene que comerse el rollo. ¿Qué le va a trasladar de alimento a las personas? Entonces, lo primero tiene que predicar a Cristo por medio de la palabra. Número 2, tiene que guiar al pueblo por medio no de sus pensamientos. ¿Por medio de qué? Como la apertura es la escritura, por medio de la palabra. Número 3, el pastor tiene que instruir la obediencia de la fe a Jesucristo. Número 4, el pastor tiene que predicar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. No solamente dejar a Cristo muerto, sino que también de llamar, hermano, la bendición de lo que es la resurrección de Cristo. Eso está en 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Qué más tiene que hacer el pastor? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso está en 2 Timoteo 3:16. El único, hermano, que puede enviarnos la palabra que necesitamos es Jesucristo por medio de las aperturas ministeriales. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Utilizar dones que Él dejó, los dones puestos en la gente que Él llamó como ministros, como pastores, y va a traer una palabra fresca para que usted crezca y se desarrolle en el ministerio. Dele palma fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Ok. ¿Cuántas llevamos, hermano? 4, ¿verdad? La apertura de lo justo, la apertura del cuerpo de Cristo, la apertura del ministerio evangelístico que nos abre el corazón, la apertura del ministerio pastoral que nos abre las escrituras. Ahora, número 5. Juan 9:17. Mire lo que le pasó aquí en esta ocasión. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió ¿el qué? ¿El que aperturó aquí ahora, hermano? Ah, que hay apertura de otra cosa. Ya que ¿qué dices tú que te aperturó los ojos? Y él le dijo: ah, es un pastor. ¿Ah? ¿Cómo le dijo? Ah, me abrió los ojos, es un evangelista. Ah, perdón, ¿qué le dice? ¿Cómo dice su Biblia? Te abrió los ojos. Y él le dijo: diga conmigo, es un profeta. Vamos, dígalo fuerte, es un profeta. Entonces mire ahora cómo vamos. Son cosas diferentes, son aperturas diferentes. Por eso es que necesitamos este tipo de aperturas, hermano, en la iglesia. Gracias a Dios en nuestro ministerio están los 5 ministerios funcionando, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea Dios por eso, hermano. Entonces, hay una apertura de los ojos. Ahorita acabamos de leer Juan 9:17. Yo le recomiendo que lea desde el versículo 5 en adelante de Juan 9. Linda la escritura, hermano. Linda la escritura. Después de un interrogatorio, hermano, de la sanidad que había hecho el Señor, dice que hizo una apertura en los ojos de ese hombre. Ese hombre lo que necesitaba era ver. Él ya estaba convertido. Él ya había creído. Él sabía que Dios lo podía sanar. Alguien que estaba en la iglesia, alguien que se congregaba, alguien que ya había aceptado a Cristo, alguien que ya tenía pastor. Usted necesitaba otra apertura. Necesitaba que le abrieran los ojos. ¿Está conmigo todavía? Y entonces hay una unción del ministerio profético. Y entonces dice: él era un profeta. Entonces Cristo dejó esta unción, esta apertura, para abrirle los ojos espirituales a la iglesia. Por eso, hermano, por eso es que va a ver usted que dice: pero yo estoy aquí en Ebenecer y cómo conozco algunas cosas que no conocía antes. ¿Por qué? Porque las aperturas no estaban todas, llegaban hasta tal vez la apertura del evangelista o tal vez hasta la apertura del pastor, pero necesitaba otra apertura. Mire qué lindo, hermano, cómo hay aperturas en el ministerio. Cómo nos vamos dando cuenta que no solamente Juan 3:16, hermano,
Sí, no, qué lindo Juan 3:16 hay ahí, hasta escatología hay ahí, hermano. Pero qué lindo saber que tenemos, hermano, un abanico de posibilidades en Dios y que podemos extraer toda la miel y toda la dulzura de lo que son las buenas noticias predicadas a nosotros, hermano. Y este ministerio, ahora, no todo el que profetiza es profeta. ¿Está conmigo? Pero todo profeta debe. Entonces estoy poniendo el equilibrio. Es que la profeta tal, pastor, ¿cuál profeta? No, la hermana que acaba de dar una profecía. ¿Y cómo sabe usted que es profeta? No, como profetizó. Sí, pero una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético. Son dos cosas distintas. Como ya vimos, todo cristiano debe de evangelizar. No quiere decir que es evangelista, pero todo evangelista debe de evangelizar. Para poner el equilibrio, ¿verdad? No todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe predicar. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta. Este es sencillo, hermano. Está sencillo, ¿verdad? Es como que estuviéramos en el ABC ahorita, el ministerio. Ahora, mire la apertura, le abre los ojos. Entonces ya puede ver las cosas diferentes. Dios, hermano, había establecido que ninguna persona que fuera ciega podía servir. ¿Dónde está eso, pastor? Aquí lo anoté. Levítico 21:16-21. No lo vamos a leer, solo anótelo, lo lee en su casa. Ahí estaba escrito, Levítico 21, que los ciegos no podían servir. Entonces, quiere decir que por medio de la unción profética, Dios abre nuestros ojos para que podamos realizar nuestro servicio con agradecimiento. A este hombre le dijeron: ¿y entonces qué vas a hacer? Yo no sé qué es lo que están haciendo ustedes o que quieren desvalorizar el trabajo que Cristo hizo en mí. Yo solo sé que antes no veía y ahora veo porque Cristo puso sus manos en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que a veces queremos explicar las cosas, hermano, para que el hombre las entienda. Las cosas del Espíritu no las entendemos. Dios solamente obra. Y usted dice: antes no lo podía hacer y ahora lo puedo hacer. Mire, hermano, yo le he contado a usted cuando llegué a la iglesia, hace 24 años que llegué al Señor, de nuevo. Hermano, no podía yo hacer esto. Yo no podía levantar las manos. ¿Sabe cómo llegaba a la iglesia? Eso era todo lo que hacía. Y el pastor predicaba: vamos, hermano, levante la mano. Hasta ahí, hermano. Estaba encadenado. Necesitaba aperturas. Necesitaba ser libre. Hermano, ¿cuánta gente, cuánto pueblo de Dios todavía está preso? Está en la iglesia, pastor, sí, pero no le han abierto todo el evangelio. Todavía solo está con la apertura de justo. Va a la iglesia y no participa de la Santa Cena. El domingo tenemos Santa Cena. Amén. No, pastor, no voy a participar porque es que ando en pecado. Pero participa, porque peor es que no lo haga. Ay, pastor, ¿y si me muero? No, deja de pecar. Entonces quiere decir que solamente tiene la apertura de justo, la apertura de pertenecer a una congregación. Hay la otra apertura del cuerpo de Cristo. Está conmigo, hermano. De repente, hermano, en medio de un culto de alabanza, me acuerdo que estaba el corito: Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré. ¿Se lo sabe? ¿No se lo sabe? Y yo de repente estaba. Ya cuando me miré, digo yo: hey, si puedo levantar las manos, dije yo. Ya me había hecho libre el Señor. Entonces necesitábamos que viniera una unción para que hayan aperturas en nosotros. Que ese es el tema, hermano. Hay gente que dice: pero es que yo nunca he llegado hasta ahí, pastor, porque necesita apertura. ¿Está conmigo todavía? Entonces, los ciegos no podían servir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba establecido que no se debían ofrecer animales ciegos. Levítico 22:20 lo dice al 22.
Dice la Biblia que nosotros en Romanos 12 tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo y santo. Entonces no podemos ofrecernos ciegos. Tenemos que ofrecernos con apertura. Que Dios abra puertas. Que Dios haga lo que... Hermano, yo no sé a qué vino usted al culto, pero que Dios haga la obra por la cual le preparó para este día a usted el Señor. Amén. Mire, solo para ir avanzando. Ay, Dios mío, me quedan 15 minutos, hermano. ¿Cuáles son las funciones proféticas del ministerio? Uno, evita que el pueblo se desenfrene. Proverbios 29:18. Dos, le apertura los ojos a la gente para que conozcan eventos futuros. Tres, hay apertura en los ojos para conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Número 4, hay apertura para tener una visión espiritual de las cosas celestiales. Juan 11:41. Número 5, hay una apertura de los ojos para convertir de las tinieblas a la luz, del gobierno de las tinieblas al gobierno de luz. Hechos 26:18. Ok, eso tal vez en otra ocasión lo vamos a ver más detenidamente. Acompáñenme a la siguiente apertura, Marcos 7:34. Dice la Biblia, Biblia de las Américas: y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus... ¿Qué le abrió ahora, hermano? Ya le abrió otra cosa. Le abrió los oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. ¿Qué fue lo que le abrió aquí, hermano? ¿Y por qué la lengua se le soltó? ¿Aló? ¿Hermano? Está leyendo conmigo usted, ¿verdad? No está mala mi Biblia. Así dice la suya. ¿Sí? Le abrió sus oídos. ¿Y qué desapareció? El impedimento de hablar. No es que ahora va a chambrear ni que va a murmurar. No. Le abrió otro impedimento que tenía la lengua. Entonces necesitamos otra apertura. ¿Conoce hermanos chismosos usted? Diga conmigo, no vino ninguno hoy, pastor. No vienen los martes, diga, no vienen los martes. Los chismosos no vienen los martes. Eso necesitan una apertura. Ay, pastor, hay que bautizarles la lengua. No, el oído. Mire, yo estoy asustado, hermano, perdónenme. Ya llevo 3 temas que voy sacando el oído. Ya van 3 temas. Ahorita creo que llevamos 14 prédicas en este año. Y de las 14 prédicas, en las 14, en algunas, ya van 3 que me han salido el oído. ¿Se acuerda? Que hablamos que el Señor nos da un oído nuevo. El domingo hablamos de que el Señor nos despierta el oído. Pero mire esta apertura. Dios nos está mostrando que Él hace aperturas. Y que cada apertura tipifica un ministerio que tiene para nosotros. Y ahora el ministerio, hermano, magistral, que es el dedo chiquito. Este dedo chiquito de la mano es el con el que usted, qué rico, se rasca en el oído, ¿verdad? No se va a meter el pulgar, ¿verdad? Se va a meter el meñique. Así es, ¿verdad? Es que, ay, hermano, complicado. Es que así era yo casado y ahora pastor soy así, hermano. Pero el dedo chiquito tipifica el ministerio magistral porque es el oído. El maestro es el que destapa el oído. Entonces hay gente, hermano, que necesita esta unción, esta apertura. El Señor le mete los dedos en el oído al sordomudo. Y entonces, hermano, hay gente que viene a la iglesia y no escucha la palabra. Fíjense que una vez estaba predicando yo, no me recuerdo qué cosa fue, pero lo volví a repetir en otra prédica porque, hermano, hasta Pablo dice, a veces es necesario que les estemos repitiendo las cosas. Dice, es bueno para ustedes y también para mí, así decía Pablo. Y yo estaba predicando, hermano, y entonces un hermano se me acercó al final y me dijo, pastor, qué tremenda esa prédica. ¿A qué aparte que predicó? Yo no me acuerdo qué cosa fue lo que digo, pero si eso ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Lo que pasa es que ahorita el tema era escatológico. Sí, pero qué tremendo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hasta ahorita se te abrieron los oídos.
Necesitamos, a veces, hermano, venimos al culto, estamos, de repente está el de la par. ¿Y qué horas son? ¿Cómo irá el partido? ¿Y la novela? ¿Cómo quedó? Te está cerrando el oído, hermano. Necesitamos la apertura del ministerio magistral. Pero mire lo que dice, que levantando Jesús los ojos al cielo. O sea, no es, hermano, que vas a hablar cualquier cosa, sino que vas a hablar la palabra. ¿Alguien tiene Juan 13:13? Por favor, me lo lea rapidito. Trajimos Biblia, hermanos. Sí trajimos, ¿verdad? Juan 13:13. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene usted ahí? Vamos a ver Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Está leyendo usted ahí, verdad? Y dice el Señor, y tienen razón. Pero el Señor después más adelante los corrige porque el orden lo tenían mal. Yo soy Señor y Maestro. Entonces, mire las aperturas. No he terminado. Todavía me faltan. Me falta una. Dice el Señor, ustedes solo me conocen por maestro. Primero soy maestro y después soy Señor. Tienen razón, pero el orden es que primero soy Señor y después soy maestro. Es tremendo. Hermano, todos los discípulos aprendieron esa lección después de ahí. Y le decían al Señor, ¿cómo le decían? Señor. Es más, cuando Cristo está en la mesa, en la última vez que se sentó con ellos a comer, ¿verdad? Le dijo el Señor, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces Pedro le dijo, ¿seré yo, Señor? Y Juan, ¿seré yo, Señor? Y hermanos empezaron todos, Jacobo, ¿y seré yo, Señor? ¿Y seré yo, Señor? Y el único que le dijo, ¿y seré yo, maestro? ¿Quién fue? Judas. Y Judas se salió del grupo, hermano. No lo reconoció como Señor, lo reconocía como maestro. No estoy diciendo que es mala esta apertura, sino que le estoy diciendo que necesitamos, hermano, que haya una apertura en nuestros oídos. No es que no sea, porque el Señor les dice, y lo soy. Él es maestro y Él es Señor. Pero yo prefiero llamarlo Señor. Ahora, que ha dejado el ministerio de maestro a los hombres, ese es otro punto, que es el que estamos viendo ahora. Entonces, en Nehemías, no lo vamos a buscar, solo apúntelo. Nehemías 8, del 1 al 9, Esdras, con otros 13 levitas que están ahí, dice ahí, usted lo lee en su casa, se levantaba Nehemías, hermano, y empezaba a leer la palabra al pueblo. Solo leía la palabra. Hermano, reunía a la gente así como están ustedes aquí y decía Nehemías, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, y fue llamada la noche día, y fue llamada la oscuridad noche, y la luz fue llamada día, y fue la noche y la mañana el primer día. Y ahí iba leyendo Nehemías. Solo leía, hermano, toda la mañana hasta el mediodía. No predicaba Nehemías. Nehemías, estamos hablando de la restauración. Estamos hablando del renuevo. Necesitamos retomar la Biblia, hermano, la palabra. Y necesitamos esta apertura al ministerio. Y entonces dice que en Nehemías 8:5 dice que Esdras abrió el libro a los ojos del pueblo. Entonces quiere decir que la doctrina que trae un maestro de la palabra tiene que estar fundamentada en doctrinas y mandamientos de Cristo, no de hombres. Porque dice la Biblia que hay muchos vientos de doctrina, hay filosofías, hay fábulas religiosas y judías. Mateo 15:9, Tito 1:14, Colosenses 2:8. Por el tiempo ya no lo voy a leer, hermano, porque ya se me está acabando el tiempo. Y entonces, en Isaías 54:5, que lo leímos la vez pasada con usted, ahí están las funciones del maestro. Porque dice, el Señor Jehová me ha dado una lengua adiestrada para sostener con una palabra alcanzado. Creo que la leímos el domingo. Le está diciendo, hermano, esto lo está diciendo Isaías. Entonces, el maestro sostiene a los cansados con la palabra. Después sigue diciendo, me despierta cada mañana y cada mañana despierta mi oído. ¿Se acuerda que lo leímos, verdad?
Entonces, ¿qué debe de ser en el maestro? Que debe de buscar continuamente la voz de Dios para enseñar lo que Dios quiere a la iglesia. Y por último dice, para que yo escuche. ¿Para qué despierta el Señor el oído? Para que escuche. Entonces eso quiere decir que escuche como los discípulos. Quiere decir que son aquellos que son adiestrados. Son aquellos, hermanos, que escuchan a otros ministros y aprenden de ellos como discípulos, para que no se pueda tener una interpretación propia que me pueda dañar, sino la interpretación verdadera de lo que dice la Biblia. No de lo que pienso, porque la escritura no es de interpretación privada. Amén. Sino que la Biblia es de interpretación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, termino. Lucas 24:45. La versión es Félix Torres Amat. Mira cómo es esta versión. Entonces les abrió el entendimiento. Mire la apertura aquí. Les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así estaba ya escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Ok, con este termino. Como el tema de esa apertura del ministerio, el ministerio que nos faltaba tocar era el apostólico. Ya vimos que hay un ministerio que apertura la palabra, es el pastor. ¿Aló? ¿Está conmigo, verdad? El pastor le apertura la palabra, se la predica y le abre la palabra y le predica palabra. Pero si no hay apertura del ministerio apostólico, no vamos a poder entender. Dice aquí, les abrió el entendimiento para que entendiesen, valga la redundancia de palabra, ¿verdad? Para que entendiesen porque las escrituras ya tuvieron que haber sido abiertas. Por eso es que todo pastor, ¿está conmigo, hermano? Todo pastor debe estar bajo la cobertura apostólica. Porque si no, entonces el pastor va a predicar lo que quiera, porque no está bajo cobertura. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por eso es, hermano, que terrible es que ya solo se molestó el anciano de la iglesia con el pastor y dice, me voy. Y le lleva a la mitad de la iglesia, le parte la iglesia y abre un ministerio. Tal vez pueda levantar una iglesia y pueda enseñar la palabra porque tiene la Biblia, pero no tiene una apertura del entendimiento. Por eso es que, hermano, por eso es que Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? No, si me la acaban de regalar esta Biblia con todas las concordancias y todo, la acabo de descargar ahorita en mi iPad. Pero ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe le dijo, te voy a explicar, ¿qué es lo que no entiendes? Quiero saber si esto ya pasó o va a suceder. No, eso ya pasó. Está hablando de Cristo y empezó a evangelizarlo Felipe. Obviamente Felipe estaba bajo la cobertura del ministerio apostólico. Su versión dice, entonces les abrió la mente. Hay gente que tiene mente cerrada. ¿Aló? Sí, mire, yo estuve, ¿cuántos años estuve en una iglesia? Estuve como 3 años en una iglesia. Tenía de 12 a 14, 3 años estuve ahí. Recibí la doctrina 3 veces, hermano. Nunca me bauticé. Ellos predicaban solamente Jesús. ¿Se acuerda usted de Jesús solo? Jesús solo, Jesús solo, y nada del Padre y nada del Espíritu Santo. Y hermano, y fíjese que yo decía, pero ¿y lo demás dónde está? Había algo que yo tenía que decir, decía, pero tiene que haber una apertura más allá. Dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu, amén. Hermano, hay unas doctrinas que solo el Padre son, hermanos, ¿cómo se llaman? Dios santo. Son sectas.
Hay otra que solo Jesús y hay otra que solo el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que 3 son. Pero estos 3 son uno. Y entonces, hermano, me acuerdo yo, hermano, que yo le decía, ¿sabe cuál versículo usaban ellos? Pedro dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y entonces dijo, le voy a dar 10,000 lempiras al que me traiga un versículo donde aparezca una persona que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me voy yo, hermano, a la Biblia, hermano, me gano esos 10,000 lempiras. Digo, no encontré ningún bautismo. Porque todos los bautismos que están ahí en los hechos no dice que se bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe cómo dice? Que se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos que nos abran el entendimiento. Ay, pastor, y entonces cruz, ¿cómo me bauticé yo? Espéreme, no importa. ¿Cómo dijo Cristo que se bautizara? En el nombre del Padre, del Hijo. Mateo 28:19. Id por las naciones. Así dice. Ya lo dejé con la duda, ¿va? Búsquelo pues. Y terminamos, los de alabanza suben. Dice, id por las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted es israelita o es de las naciones? ¿Cómo dice? Id por las naciones, dice. Id pues e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las naciones somos nosotros. Pastor, pero ¿y qué pasa si no importa si lo bautizaron en el nombre de Jesús? Está bien, con tal que lo hayan sumergido y no le haya quedado fuera ningún pelo, está bien bautizado. Está conmigo, ¿verdad? Ahora, que lo haya bautizado un ministro certificado, no lo ha bautizado cualquiera también. Pero el bautismo es en agua, sumergido. Y entonces, hermano, y había una hermana, después de que, hermano, Dios me ayudó a entender que estaba en un lugar donde no había apertura. Cuando ya llegamos a la iglesia, empezamos a recibir la doctrina, hermano. Hay gente que todavía dice, pero ¿por qué en la Biblia dice Jesús? Hermano, es que en 28:19 dice a las naciones. ¿Pero por qué? Y no tiene apertura de mente. Necesita ministerio apostólico. Hay iglesias, hermano, que no tienen el entendimiento porque no tienen una cobertura apostólica. Entonces su mente está sin abrirse. Estoy hablando en el sentido espiritual. Estoy hablando en el sentido de la doctrina. Estoy hablando en el sentido de que debe de haber un alumbramiento espiritual para que podamos entender toda la riqueza del Evangelio de Cristo. Termino. ¿Para qué sirve la apertura de la mente? Número 1, para que aprendamos a guardar la palabra. 2, para comprender la palabra. Proverbios 1:2. 3, para hallar el bien. Proverbios 16:20. 4, para no caer. Oseas 4:14. Por el tiempo ya no lo voy a leer, hermano. Y por último, para tener entendimiento escatológico. Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Vamos a terminar. Lo vamos a dejar aquí. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Cuidado. Gloria a Dios. Póngase de pie. Mire las aperturas del ministerio, de lo que necesitamos. Que Dios empiece a obrar en nosotros. Necesitamos la apertura para llamar a todo el conglomerado de los santos. Por eso es que el evangelio se le tiene que predicar a todos los que crean en el Señor. Luego de esa apertura, hermano, viene el Señor y dice: muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Entonces, de este conglomerado de justos llama a unos a ser novia, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y dentro de esos del cuerpo de Cristo que pertenecen a la novia, empieza a hacer otra apertura, a llamar evangelistas que hablen al corazón. Empieza a llamar pastores que les hablen las escrituras. Empieza a llamar profetas
para que haya apertura de los ojos. Empieza a hablar a los maestros de la palabra para que haya apertura de oídos. Y por último, apóstoles, para que haya apertura de la mente. Esas son las 7 aperturas del ministerio, tipificadas en Cristo, cumplidas en Cristo. Amén y amén. Dele palma fuerte al Rey. Dele palma fuerte al Rey. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para ser feliz, alabar y adorar a Jesús, mi amado. Dígale una vez más. Quiero alcanzar aquello por lo cual